Me involucré con Joel por gratitud. Me tomó 3 años ser aceptada por este hombre obsesivo y controlador. A los 20 años, registré nuestro matrimonio. Luego quedé embarazada inesperadamente y di a luz a Lucas. Cuando Lucas cumplió 7 años, todavía estaba esperando una boda. Joel siempre estaba inseguro, probando mis límites una y otra vez, intentando confirmar si realmente lo amaba, y mi hijo seguía su ejemplo, sin aprender nunca a respetarme. Luego, un día, mi madre falleció. Después de encargarme de su cremación yo sola, arrastré mi cuerpo agotado de vuelta a casa, solo para descubrir que mi hijo, sin saber lo que había sucedido, deliberadamente me había dejado fuera de la casa. Capítulo 1. Afuera estaba lloviendo a cántaros. Me quité el abrigo y lo usé para cubrir la urna, presionando el timbre una y otra vez. Apenas era temprano en la tarde, pero el cielo ya estaba oscuro. Nubes pesadas se cernían sobre mí, con ocasionales destellos de relámpagos y el rugido de los truenos. El viento aullaba como si fuera el fin del mundo, igual que mi corazón. Mis sollozos eran ahogados por el aguacero implacable. El cielo lloraba conmigo mientras las lágrimas me empapaban por completo. Para cuando dejé de presionar el timbre, ya estaba golpeando la puerta con los puños cerrados, casi rechinando los dientes de frustración. Dentro de la pequeña villa, las luces del primer piso estaban encendidas, y pude ver vagamente la gran pantalla de televisión en la sala reproduciendo una caricatura alegre. Joel estaba fuera por un viaje de negocios, pero mi propio hijo, Lucas, estaba dentro de la cálida casa. No estaba sordo, podía oírme. Lo estaba haciendo a propósito. Cambiar el código de la puerta después de que me fuera se había convertido en una de sus bromas favoritas, ocurriendo una y otra vez. Parecía que mi persistente timbre finalmente lo había irritado. Lucas presionó el intercomunicador y soltó bruscamente: ¿por qué no llevaste la llave de repuesto cuando saliste? ¡Qué tonta! Arréglate sola. Su voz infantil, distorsionada por la máquina, sonaba dura y desconocida en medio del ruido. Me apoyé en la esquina de la pared, secándome las lágrimas y la lluvia de los ojos mientras intentaba proteger la urna en mis brazos. No quería que mi madre se mojara. No pude cuidar de ella cuando estaba viva, y ahora que se había ido, esto era lo único que podía hacer por ella. Reprimí el nudo en mi garganta, obligándome a hablar fríamente con Lucas. Te lo digo por última vez, Lucas, abre la puerta. El intercomunicador parpadeó, y pude escuchar un poco de la televisión en el fondo. Luego, nada. La pequeña luz frente a mí se apagó. El mundo cayó en silencio. Me apoyé contra la pared, con los ojos rojos y el cuerpo rígido, de pie como una estatua en la tormenta. Tal vez pasó mucho tiempo, o tal vez solo fue un momento. Acepté con calma la realidad de que había perdido a mi hijo. Sonreí ligeramente, parpadeando para alejar las lágrimas, y le susurré a mi madre: está bien, mamá, vámonos, te llevaré a casa. Con eso, me di la vuelta y caminé bajo la lluvia, sin mirar atrás. A partir de hoy, perdí a mi madre, y Lucas también perdió la suya. Capítulo 2. Tomé un taxi de regreso al Distrito Sur. Aquí no hay muchos rascacielos lujosos, solo un conjunto de viejos y desgastados complejos apartamentos, pero sentí una paz y un alivio como nunca antes. Mientras subía la escalera estrecha y mal iluminada, las luces cálidas de sensor de movimiento se encendían con cada paso, como si me dieran la bienvenida, diciendo: ha pasado un tiempo, bienvenida a casa. Pero cuando llegué al 5.º piso y me paré frente a la puerta familiar, me di cuenta con una sensación de desánimo de que mis bolsillos estaban vacíos. El agua goteaba de mis pantalones empapados, formando rápidamente un charco a mis pies. Una ráfaga de viento frío recorrió el pasillo, enviando escalofríos por mis brazos, erizándome la piel. No dudé mucho y me giré para llamar a la puerta de mi vecina. Pronto, la puerta se abrió, revelando a una joven con el cabello despeinado, usando pijamas y con media manzana en la boca. Ella me miró, y yo la miré, ambas congeladas por un momento. Esperaba que la familiar tía que conocía abriera la puerta, pero en su lugar, parpadeé lentamente, dejando que las gotas de lluvia cayeran de mis pestañas, y forcé una sonrisa educada. Perdona que te moleste, pero recuerdo que mi mamá dejó una llave de repuesto contigo. ¿Podrías dármela? Mi antigua mejor amiga, Clara, sacó la manzana de su boca y me miró durante un rato, con la mirada complicada al observar mi aspecto desaliñado. Luego, con una voz fría y distante, dijo: espera un momento. Entró, buscó un poco y me entregó la llave. La tomé, susurrando un pequeño agradecimiento. Y luego, silencio. No tenía la energía para lidiar con nuestra relación rota en ese momento. Le di una sonrisa forzada. Luego usé la llave para abrir la puerta de mi propio apartamento y entré. Encendí la luz, y el repentino brillo me lastimó los ojos cansados, haciendo que más lágrimas cayeran por mis mejillas.
El apartamento estaba impecable, tal como lo recordaba. Todo estaba en su lugar, como si mi madre solo hubiera salido a comprar víveres y volviera en cualquier momento. Coloqué con cuidado la urna sobre la mesa. Mis dedos rozaron una fina capa de polvo en la superficie, y me quedé congelada. Las lágrimas fluyeron incontrolables. La había ayudado a escapar de un matrimonio fallido, liberándola de ese engañoso y abusivo miserable. Le había prometido comprarle una casa grande, darle la vida que se merecía, pero siempre se negó. Dijo que ya vivía bien. Su hija ya estaba casada, y no quería que me sintiera dividida entre dos hogares, temiendo que me maltrataran en mi nueva familia. Todo el dinero que le había enviado a lo largo de los años, lo había ahorrado en silencio. Se convirtió en un pequeño libro de ahorros, junto con sus cenizas, una de las pocas cosas que me dejó. Después del divorcio de mi mamá, su actividad favorita era mirar los álbumes de fotos de Lucas y de mí. Sus manos ásperas dejaban marcas de nostalgia en las páginas brillantes, pero cada vez que la invitaba a quedarse en mi casa unos días para pasar más tiempo con su nieto, generalmente se iba después de una sola comida. A Joel no le gustaba tener extraños en su casa, aunque era cortés. Siempre era frío con ella. Y Lucas, sin importar cuánto lo regañara, siempre mostraba su irritación y desdén hacia su abuela en su rostro. Pensé que tenía tiempo para cambiar todo eso, pero no sabía que mi madre tenía cáncer. Ella me lo ocultó, negándose a decírmelo. Cuando finalmente lo descubrí y la llevé al hospital para recibir tratamiento, ya era demasiado tarde. Me senté en la silla, llorando en silencio, consumida por la culpa y el arrepentimiento. De repente, hubo un golpe en la puerta. Pensé que Lucas había traído al conductor para venir a buscarme, y de inmediato fruncí el ceño, llena de ira mientras iba a abrir la puerta, pero afuera estaba Clara, sosteniendo una bandeja de té de jengibre, y un niño regordete de unos 4 o 5 años. Al verme congelada en el lugar, Clara suspiró, sin dudarlo. Ella entró con el niño y dijo: «¿Estás empapada? ¿No vas a darte una ducha y cambiarte? ¿Quieres resfriarte?». Capítulo 3. La casa todavía tenía muchas de mis viejas ropas, cuidadosamente lavadas y dobladas por mi madre, guardadas en el armario. Después de ducharme y salir, con los ojos rojos e hinchados, me quedé perpleja al ver la escena frente a mí. La televisión estaba encendida, el niño estaba sentado tranquilamente en el sofá mirando, y Clara limpiaba la casa hábilmente con un trapo. Cuando me vio salir, el niño giró de inmediato y dulcemente me llamó: «Hola, madrina». Me quedé ahí, con la toalla en la mano, aturdida, mirando a Clara. Ella me entregó un tazón de avena recién hecha, gesticulando para que comiera, y con calma se presentó: «Este es mi hijo, Oscar. Tiene 5 años». Casi me atraganté con la avena. Mis ojos se abrieron de par en par con incredulidad. «¿Te casaste?». No es que estuviera exagerando, es que, desde nuestros días de escuela, Clara siempre había sido una firme defensora de no casarse. Incluso había hecho innumerables planes sobre cómo abriríamos juntas un hogar para ancianos cuando nos hiciéramos viejas. Clara levantó una ceja y dijo: «¿Quién dijo que necesitas casarte para tener un hijo? Ellen, estás desactualizada». Me explicó que Oscar era el hijo que tuvo con su novio más guapo, aunque no duraron mucho. Se separaron en buenos términos. El tipo sabía del niño y, ocasionalmente, enviaba dinero para el apoyo. Era bueno con Oscar, pero el año pasado, él se casó, y para evitar complicaciones, Clara cortó la relación con él. Miré a Oscar con un poco de preocupación. Y él, tantos años de amistad, y nuestro entendimiento seguía intacto. Clara no necesitaba que terminara mi frase para saber a qué me refería. Con un gesto despreocupado, Clara hizo un movimiento con la mano, y Oscar inmediatamente saltó del sofá, corriendo hacia nosotras mientras levantaba la cabeza para mirar a su mamá, con esos ojos brillantes como los de un cachorrito. Clara sonrió, pellizcando las mejillas regordetas. «Es despreocupado, como yo. No le importa quién es su padre». Clara le dio una palmadita en la parte trasera de la cabeza, y Oscar se volvió hacia mí, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi pierna. Con una voz dulce e infantil, dijo: «Madrina, eres muy bonita. ¿Puedes ser mi mamá también?». Esa palabra, mamá, me dejó un poco aturdida. Lucas se había convertido en un pequeño tirano en casa, volviéndose más rebelde con los años. Le encantaba hacerme bromas, usando la pura malicia de un niño para lastimarme, y parecía disfrutar viendo cómo me molestaba. Y en algún momento, dejó de llamarme mamá. Empezó a dirigirse a mí por mi nombre completo. Había pasado tanto tiempo desde que me llamó mamá. Tragué la amargura que sentía en mi garganta, pero el mamá de Oscar trajo una rara sensación de alegría a mi corazón. Me agaché, le pellizco las mejillas y sonreí. Ya había reservado el puesto de madrina antes de que nacieras. Así que, por supuesto, también puedo ser tu mamá. Oscar gritó de alegría.
abrazando mi cuello con sus pequeños brazos, acercándose conmigo con cariño. Realmente parecía un cachorrito de Golden Retriever, mucho más adorable que Lucas. Desde arriba, la voz sarcástica de Clara resonó. Pensé que alguien ya había olvidado todas nuestras promesas. ¿Cómo podría olvidarlo? Eres mi mejor amiga en el mundo. Si no fuera por haberme casado con Joel, quien me aisló a la fuerza, prohibiéndome contactar a nadie durante mucho tiempo, no nos habríamos distanciado así. Hablando del diablo, de repente, mi teléfono sonó. El que llamaba era Joel. Capítulo 4. ¿Dónde estás? Tan pronto como contesté, esa voz familiar, ligeramente irritada pero perezosa y magnética, se escuchó a través del teléfono. Clara hizo un gesto para que Oscar bajara el volumen de la televisión. Luego cruzó los brazos y se paró a un lado, mirándome con el ceño fruncido. Oscar miró a su mamá, luego imitó su postura, cruzando sus pequeños brazos y parpadeando sus grandes ojos hacia mí. Los dos parecían haber salido del mismo molde, y no pude evitar sonreír. Joel, al no escuchar mi respuesta, se quedó en silencio por un momento. El tono de Joel se suavizó un poco, casi como si me estuviera intentando calmar. Lucas no puede dormir. Quiere que le leas un cuento antes de dormir. Ellen, no te pongas a pelear con el niño. Ahí estaba de nuevo. Cada vez que Lucas y yo teníamos un conflicto, eso era lo único que Joel decía. No te pongas a pelear con el niño, como si no importara lo que Lucas hiciera mal, ni cuánto me lastimara. No se suponía que yo debiera guardarle rencor, porque Lucas lo idolatraba. Todas esas pequeñas punzadas, agudas y constantes, nunca llegaban a Joel. Él pensaba que no era gran cosa, solo pequeñas travesuras. El comportamiento juguetón de un niño que los adultos no deberían tomar en serio. Solté un suspiro suave, me sentí agotada. Realmente ya no quería discutir. Con calma, pregunté, ¿cuándo vuelves? Al otro lado de la línea, Joel se rió, como si estuviera satisfecho, pensando, sabía que lo preguntarías. Justo antes de que se fuera de viaje de negocios, su secretaria coqueta me había enviado una foto. En la foto, la pequeña secretaria se aferraba a Joel, sus manos sujetando su corbata suelta. La alta y delgada figura de Joel estaba apoyada contra el escritorio de la oficina, con los brazos detrás de él, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus ojos. Había una leve sonrisa en sus labios delgados, aunque no había nada explícito. La pose y la atmósfera eran innegablemente íntimas. Cualquier persona podría ver que algo no estaba bien. En ese momento, ya estaba abrumada por el empeoramiento de la enfermedad de mi madre. Al ver esa foto, no pude contener mi ira. Exploté y tuve una gran pelea con Joel. Por supuesto, fui yo quien gritó más. Joel simplemente se quedó allí, observando con calma, entretenido por mis celos y frustración. Solo cuando ya estaba demasiado molesta para seguir, finalmente habló, como si le costara mucho molestarse en explicar. Su excusa esta vez fue que la secretaría había estado atándolo la corbata y accidentalmente se cayó en sus brazos. Él ni siquiera la tocó. Exigí saber por qué alguien más tenía que atar la corbata. Claro, no la tocó, pero tampoco la apartó inmediatamente, ¿verdad? Como hombre casado, ¿no tenía ningún sentido de los límites? Joel intentó calmarme con algunas palabras, pero esta vez me negué a ceder. Su expresión se volvió fría, y me dijo que necesitaba calmarme. Luego se fue a la oficina, y al día siguiente, se fue en ese viaje de negocios. La parte más ridícula, me enteré de su viaje a través de esa misma secretaría. Así comenzó nuestro silencio. En el pasado, nunca duraba más de 3 días. Siempre acababa siendo yo la que hacía las paces. Esta vez, Joel aún estaba esperando que me disculpara primero. Pero ahora, habían pasado 7 u 8 días, y Joel seguía esperando una llamada que nunca llegaría. Resultó que Lucas se había quejado con él, así que Joel aprovechó la oportunidad para llamarme, ofreciéndome una salida fácil. Después de una suave risa, como esperaba, me preguntó, «Sabes que estabas equivocada, ¿verdad?» Estaba esperando que me disculpara, admitiera mi error y suavizara su ego con palabras dulces. Solo cuando estuviera satisfecho, cuando lo hubiera tranquilizado lo suficiente, me perdonaría con magnanimidad y luego, como recompensa, me diría que regresaría mañana. 10 años. Nunca se cansó de usar esta táctica, pero ahora, yo estaba cansada. Me quedé en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que Joel notara que algo no estaba bien. Me llamó, tanteando, «Cariño». Imité su suave risa, mi tono tan tranquilo que era como si estuviera discutiendo el clima. «Joel, vuelve pronto. Vamos a divorciarnos». Capítulo 5. Esa noche, Clara y yo nos acostamos juntas por primera vez en mucho tiempo. Oscar quería dormir entre nosotras, pero Clara lo recogió y lo movió hacia el lado de la pared. Al principio,
Agitó sus pequeños brazos y piernas en protesta, pero en menos de un minuto, ya estaba profundamente dormido, roncando suavemente como un pequeño cerdito. Los niños sí que tienen una calidad de sueño increíble. Me quedé acostada, mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Clara se dio la vuelta, apoyando su brazo sobre mí, acariciando suavemente mi espalda. Las lágrimas comenzaron a brotar, y giré la cabeza para mirarla, mi voz entrecortada por la emoción. Mamá, ella se fue. Clara había visto la urna, ella lo sabía. Después de un momento de silencio, me abrazó y siguió acariciando mi espalda, sin ofrecer palabras vacías de consuelo. Solo una cosa que había sostenido nuestra amistad por más de 20 años. Amor, aquí estoy. Esa noche, me sentí como un trozo de madera a la deriva, perdida y sin rumbo en el profundo mar, habiendo dejado el puerto seguro de los brazos de mi madre. Pero en el pequeño bote de la amistad, encontré un breve momento de esperanza, una oportunidad para respirar. No había amor. Y ya no necesitaba amor. Con Clara y Óscar a mi lado, logré reunir las fuerzas para comenzar a organizar el funeral de mi madre, pero un día después, Joel apareció en mi puerta con Lucas a su lado. Era alto e imponente, vestido con un elegante y caro traje gris plateado, su cabello perfectamente peinado, haciendo que sus ya de por sí hermosos rasgos fueran aún más impactantes. En sus manos llevaba un ramo de delicadas orquídeas rosadas, suavizando su aura fría y distante, con una leve sonrisa en sus labios. Como si nada hubiera pasado, dijo: Ellen, vine a llevarte a casa. Sabía cuánto me importaba la apariencia, o no habría soportado este autoimpuesto castigo de estar con él durante tanto tiempo. Cada vez que me empujaba al límite, quería estallar, pero al mirarlo a la cara, mi ira se desvanecía, al menos en parte, pero esta vez, no sentí nada. Lo miré con calma y dije: ya he redactado los papeles de divorcio. Están en el cajón de nuestra habitación. Si todo te parece bien, fijemos una fecha para firmarlos. La sonrisa desapareció de los labios de Joel. Me miró fijamente, su mirada oscura e intensa. Cuando vio que no estaba bromeando ni siendo impulsiva, se detuvo. Luego, evitando el tema del divorcio, miró hacia abajo y empujó al niño bien vestido que tenía a sus pies hacia mí. Su voz era fría y distante. Lucas, discúlpate con tu madre. Lucas, vestido de pies a cabeza con ropa deportiva de marca, metió las manos en los bolsillos, frunciendo el ceño en un intento de parecer cool. Sin mirarme, con los ojos fijos en las escaleras, murmuró con evidente desgana: perdón. Joel sonrió al levantar la cabeza, pero no había calidez en sus ojos. ¿Es suficiente?, preguntó. ¿Así me veían todo el tiempo? ¿Tan fácil de engañar? Estos dos, realmente pensaron que era una idiota. Mi respuesta fue simple: le cerré la puerta en la cara. Capítulo 6. Joel no parecía comprender lo que acababa de pasar. No fue hasta un momento después que mi teléfono sonó de repente. Contesté, y su voz irritada sonó al otro lado, aunque claramente intentaba controlar su temperamento. Ellen, ¿de verdad tienes que actuar así? ¿Actuar así? ¿Esto era actuar? Entonces, ¿cuáles eran todas las veces que Joel me hacía pasar por sus innumerables rabietas? ¿Debería llamar a eso ser patético? Solté una risa fría y respondí: no tienes que venir a buscarme, Joel. Ahora, cuando los veo a ustedes dos, lo único que siento es asco. La respiración de Joel se detuvo bruscamente. Nunca le había hablado así antes. Incluso cuando era joven y solía llorar a mares después de que me lastimaba, nunca le había mostrado este nivel de repulsión y agotamiento. Para él, yo debía ser la única persona en el mundo que lo amaba más que nadie, la que se preocupaba por él más que nadie. ¿Cómo podría atreverme a decir algo tan cruel? Su respiración agitada revelaba un destello de pánico, como si estuviera aterrorizado de que pudiera decir algo aún más hiriente. Rápidamente colgó el teléfono. Me recosté en el sofá, todavía sosteniendo el teléfono, y exhalé una larga y profunda respiración. La verdad es que Joel y yo nunca debimos estar juntos. Éramos de dos mundos completamente diferentes. Joel provenía de una familia prestigiosa. Ambos padres eran gigantes en el mundo de los negocios. Nació con una cuchara de plata en la boca, apuesto y adorado por todos. Un verdadero chico de oro. La única verdadera falta en su vida era la constante ausencia de sus padres debido a sus carreras exigentes, dejándolo al cuidado de su abuela. Pero su abuela era mayor, y lo consentía sin medida. Cuando no podía seguirle el ritmo, lo dejaba hacer lo que quisiera, complaciendo cada uno de sus caprichos y convirtiendo al joven Joel en un niño arrogante e incontrolable, hasta que fue secuestrado. Los secuestradores eran violentos y crueles, no solo exigiendo un enorme rescate, sino también disfrutando de algunos hábitos verdaderamente perturbadores, aunque finalmente rescataron a Joel sin daño físico.
Su espíritu quedó destrozado y su personalidad cambió drásticamente. Nadie sabía lo que había pasado durante ese tiempo. Incluso después de su rescate, sus padres siguieron ocupados con el trabajo, dejando a su abuela, llena de culpa, a cuidarlo año tras año. En cuanto a mí, había sufrido un terrible accidente de coche. Mi familia no podía pagar las facturas médicas, y la persona que me atropelló era aún más pobre que nosotros. Estaba acostada en esa cama del hospital, esperando la muerte, cuando la abuela de Joel me salvó. En ese momento, ya era muy mayor, sentada en una silla de ruedas, apoyada en su bastón. Su rostro estaba marcado por la edad y el agotamiento, pero sus ojos aún brillaban con una aguda inteligencia. Ella investigó mis antecedentes familiares y pasó unos días conociéndome. Luego, me preguntó si estaría dispuesta a hacer un trato con ella. Dijo que me había salvado la vida, y a cambio, esperaba que yo salvara a su nieto. Su nieto, Joel, aún era joven, guapo e increíblemente inteligente, pero oscuro y retraído, con espinas por todas partes, incapaz de integrarse en el mundo real. No quería quedarse de brazos cruzados viendo cómo Joel desperdiciaba su vida o permitiéndole caer en la autodestrucción, pero no le quedaba mucho tiempo. No sabía cómo devolver una deuda de vida como esa. No parecía que tuviera muchas opciones. Solo pude aceptar. Ese día, faltaban 3 días para que empezara la universidad, una meta que había trabajado tanto para alcanzar. Ya tenía todo planeado, trabajaría a tiempo parcial mientras estudiaba. Me graduaría. Encontraría un buen trabajo y ayudaría a mi mamá a divorciarse de ese desgraciado. Le daría la vida que se merecía. Mi futuro parecía brillante y al alcance de la mano, pero en realidad, mientras mi madre lograba su divorcio, yo nunca fui a la universidad. En lugar de eso, fui enviada a la casa de Joel, donde me dediqué por completo a llegar a él, a darle calor, a curarlo, dejando que usara mis propios huesos y sangre como escalera para salir de su oscuridad. Cuando finalmente estuvo dispuesto a salir de su zona de seguridad y abrazar la luz, mi destino ya estaba atado al suyo desde hacía mucho. Su abuela falleció en paz, sin arrepentimientos, pero nunca me dijo cuánto tiempo más tendría que pagar esta deuda de vida. ¿Cuánto más, después de todos estos años de ayuda y sacrificios, seguiré debiendo? Capítulo 7. Joel no sabía la verdad sobre todo esto. Ya era completamente dependiente de mí, a pesar de que había estado a su lado durante 3 años. Todavía temía que yo desapareciera repentinamente y lo dejara, así que quería atarme a él para siempre. Tan pronto como tuve la edad suficiente, no pudo esperar para casarse conmigo, pero incluso con el certificado de matrimonio en mano, seguía sin estar tranquilo. Cada día encontraba nuevas maneras de preguntarme una y otra vez, ¿me amas? Yo, sin cansarme, respondía, supongo que sí, te amo. Después de todo, llegué a la vida de Joel cuando tenía 17 años. Antes de eso, estaba tan centrada en mis estudios que nunca había salido con nadie. Además, Joel era muy guapo. A veces, cuando bajaba sus largas pestañas y me miraba sin parpadear, mi corazón realmente se acelera. Su condición mejoró significativamente después de que quedé embarazada de Lucas. Justo en ese momento, Joel descubrió, para su furia, que sus padres le habían ocultado el hecho de que tenían otro hijo, un hermano que ya tenía casi 10 años. Estaba furioso y comenzó a luchar por el poder dentro de la empresa familiar. Joel era increíblemente inteligente, y durante esos años de aislamiento, había leído mucho y estudiado arduamente. Combinado con su impresionante apariencia, rápidamente se hizo un nombre en el mundo empresarial. Ya no temía al mundo exterior y lentamente se dejó seducir por la riqueza y el lujo. Poco a poco, comenzó a descuidarme, pero aún mantenía su costumbre de provocar mis emociones, disfrutando viendo cómo reaccionaba a su comportamiento, deleitándose con mis celos. De esas emociones intensas, obtenía el amor que tan desesperadamente necesitaba. Ya han pasado 10 años. La mujer en el espejo tiene líneas finas comenzando a formarse en las comisuras de los ojos, su mirada vacía y cansada, como si toda la vida hubiera sido drenada de ella. Mientras tanto, Joel parece un fénix que renace de las cenizas, más maduro, más apuesto y aún más digno. Es como si el tiempo apenas hubiera tocado su impecable y atractivo rostro, pero me cuesta recordarlo. ¿Cómo era Ellen a los 17 años cuando conoció a Joel a los 20? ¿Cómo era Joel a los 23? Tan lleno de amor por mí, tan desesperado por casarse conmigo, ¿que no podía dormir sin abrazarme cada noche? No puedo recordarlo del todo, pero sí recuerdo que nunca tuvimos nuestra boda. Joel una vez me prometió una boda grandiosa, una que cautivará a toda la ciudad, pero le dije que era demasiado extravagante e innecesaria. Entonces, dijo que estaba bien, que me compraría un castillo, lo llenaría de flores,
y bajo un mar de flores, estaríamos solo nosotros dos. Primero me confesaría su amor. Luego me preguntaría innumerables veces, ¿me amas? Y todo lo que yo tendría que decir es, sí. No necesitaba testigos. Él recordaría ese momento para siempre, y por toda la eternidad. Me amaría. Han pasado 10 años, y esos años de juventud, dolorosos pero felices, ya han quedado atrás. La muerte de mi madre fue un llamado de atención, un recordatorio agudo que finalmente me sacó de la neblina en la que había estado viviendo. Le di a Joel un hijo, una vida por una vida, la deuda que debía. Hace mucho tiempo que la pagué, de ahora en adelante. Ya no soy la señora de Joel. Ya no soy la madre de Lucas, simplemente soy yo misma. Soy Ellen. Soy la Ellen que está recogiendo la carta de aceptación universitaria que dejó caer a los 17 años, lista para emprender el viaje que debía haber tomado hace mucho. Capítulo 8. Mantuvimos el funeral de mi madre pequeño y discreto. Después de todo, había pasado tantos años dedicada a la familia, alejándose de los familiares y perdiendo contacto con los amigos. Realmente no había nadie que hubiera hecho el esfuerzo de venir a su funeral. Así que ahorré ese dinero y elegí una hermosa parcela para su entierro. Originalmente compré solo una, pero luego terminé comprando 2 más, porque Clara dijo que cuando yo me entierre allí, ella también quiere ser enterrada justo a mi lado. Mejores amigas en vida, y mejores amigas fantasmas en la muerte, dijo. Pase lo que pase, todavía nos tendríamos la una a la otra para charlar, y la reencarnación no sería tan solitaria. Oscar, totalmente de acuerdo. Levantó su manita y dijo que él también quería una parcela. Clara le dio un golpecito en la frente y le dijo que esperara hasta que fuera mayor para elegir por sí mismo. Eres demasiado joven, le dijo. Si la compras ahora y no te gusta después, solo harás un berrinche. Lo que había comenzado como un asunto sombrío, ahora era alegre y divertido, gracias a ellas. Y la pesadez en mi corazón comenzó a disiparse. Sin embargo, Oscar se quedó sintiéndose decepcionado por no tener su propia parcela. De camino de regreso, me agarró de la mano y dijo, «Mami, entonces cómprame un helado, y ya no estaré triste». Clara lo regañó, diciendo que no estaba triste en absoluto, recordando que acababa de comer un cono antes y que no se le permitía otro. Oscar, siempre el actor, me lanzó una mirada de lástima, con los ojos abiertos y suplicantes. Mi corazón se derritió instantáneamente, ignorando la feroz mirada de Clara. Estaba a punto de decir que le compraría uno, cuando un grito agudo y enojado sonó detrás de nosotros. «Ella es mi mamá, no puedes llamarla así». Lucas apareció de la nada, empujando violentamente a Oscar al suelo. Las palmas de Oscar golpearon la tierra, y sus pequeñas manos suaves se rasparon de inmediato, sacando sangre. Sus labios temblaron y comenzó a llorar. «Mami, duele». Mi corazón se rompió. Lo levanté, consolándolo, mientras miraba fríamente a Lucas, quien se quedó con los puños apretados, los ojos enrojecidos y mirándome fijamente. Lucas se estremeció bajo mi mirada. Sus pupilas se encogieron. Su expresión era obstinada, su tono acusador cuando me recordó, palabra por palabra, «Soy tu hijo». Fruncí el ceño profundamente y le dije, «No tengo un hijo tan malo como tú». Lucas se congeló, las lágrimas se acumularon en sus ojos, cayendo en grandes gotas, pero intentó con todas sus fuerzas reprimir sus emociones. Secándose la cara bruscamente con la manga, levantó la barbilla desafiantemente, su voz feroz mientras me advertía, «Si no vuelves a casa, papá va a traer a otra mujer a la casa». Por supuesto, yo ya sabía eso. Últimamente, me habían bombardeado con mensajes de texto burlones y un sinfín de fotos de Joel con varias mujeres, todas llenas de insinuaciones. Había bloqueado y eliminado los mensajes, pero simplemente seguían llegando. Al final, tuve que cambiar mi número de teléfono. Joel no había aprendido nada. Todavía pensaba que esa misma táctica de siempre seguiría funcionando conmigo, pero ya no me importaba él. ¿Por qué iba a importarme lo que hiciera con otras personas? Mi expresión se mantuvo tranquila mientras acariciaba suavemente la espalda de Oscar, consolándolo. Sin embargo, hacia Lucas, fui fría e indiferente. «Bueno, eso es perfecto. Puedes ir y conseguirte una nueva mamá». Lucas me miró con incredulidad. Parecía que apenas se daba cuenta de que mi actitud hacia él había cambiado drásticamente, y que, tal vez, ya no lo quería. Después de todo, Lucas seguía siendo un niño, y no pudo evitar romper a llorar. Cuanto más lloraba, más fuerte se hacía. Se aferró a mi pierna, sentado en el suelo y haciendo una rabieta, sollozando entre hipo. «Tú, tienes que regresar conmigo. No puedes ser la mamá de otra persona». Oscar ya había dejado de llorar. Se aferró a mi cuello, con los ojos bien abiertos mientras miraba a Lucas llorando y haciendo berrinche en el suelo. Luego, frunciendo sus pequeñas cejas con disgusto,
Se volvió hacia mí y dijo, «Mami, no quiero a este hermano. Llora muy feo». Lucas lo escuchó y por un momento detuvo su llanto. Aproveché la oportunidad para liberar mi pierna y miré fríamente a los guardaespaldas que observaban desde el costado de la carretera. Entonces dije, «Así es, él no es tu hermano. No tienes que molestarte con él». Los guardaespaldas vacilaron antes de acercarse para ayudar a su joven amo. Lucas me miraba con ojos vacíos, como si mis palabras realmente le hubieran roto el corazón, pero simplemente tuve a Oscar en mis brazos. Me di la vuelta con Clara y me alejé. No le di otra mirada. Capítulo 9. Conseguir el certificado de divorcio de Joel no iba a ser fácil, especialmente cuando finalmente se dio cuenta de que mi madre había fallecido. Las mujeres que habían estado bombardeando con mensajes desaparecieron de repente, y no hubo más molestias. Joel volvió a aparecer en la puerta de mi casa, pero esta vez no llevaba traje ni estaba impecablemente arreglado. Su cabello colgaba suelto, su rostro estaba pálido y se veía algo desaliñado, claramente no estaba en buen estado. Parecía que finalmente había comprendido. Cuando dije que quería divorciarme, lo dije en serio. Había algunas cosas que debían discutirse, así que dejé entrar a ambos. Lucas, inesperadamente, estaba callado esta vez. Se quedó junto a Joel, agarrando los pantalones de su padre, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de anhelo cauteloso, pero no importaba cómo me mirara. No le devolví la mirada, actué como si no estuviera allí. Joel se sentó frente a mí, su expresión mostraba culpa, su voz ronca cuando dijo, «Lo siento, Ellen, no sabía que la enfermedad de tu madre era tan grave. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiera sabido antes, podría haber contratado al mejor equipo médico del país para tratarla, sin importar el costo. Me habría asegurado de que se recuperara». Me sentía tranquila por dentro y le dije, «Era cáncer en etapa avanzada, no había cura. Decírtelo no habría cambiado nada. Además, era mi madre, no la tuya. Es normal que no te importara. Estuve con ella el día que falleció. No tenía arrepentimientos. Se fue en paz». Las pupilas de Joel temblaron y su rostro se volvió aún más pálido. Forzó una sonrisa débil. Sus labios secos se movieron. «Somos esposos. Ella también era mi madre». Las palabras eran tan absurdas, como si él hubiera mostrado algún respeto o cuidado por mi madre mientras vivía. No pude evitar reírme con burla. Joel cerró los ojos, avergonzado. Después de un momento, trató de desviar la conversación, diciendo, «Déjame encargarme de los arreglos del funeral». No hace falta. Lo interrumpí, sin querer verlo fingir más. Saqué un documento de debajo de la mesa, ya preparado, y lo empujé hacia él. Antes de que pudiera hablar, Joel se levantó de golpe. Su voz se quebró cuando exclamó, «Ellen». Sus ojos estaban enrojecidos y su cuerpo temblaba incontrolablemente. De repente, me agarró la mano y cayó de rodillas frente a mí. Su tono era casi suplicante. No puedo aceptar esto. Me niego, Ellen. Nunca aceptaré el divorcio». Lentamente retiré mi mano de su agarre, antes de que Joel cayera en la desesperación. Señalé el contrato sobre la mesa. «Míralo bien primero». Joel se quedó paralizado por un momento. Luego tomó el documento de la mesa. Al darse cuenta de que no era un acuerdo de divorcio, suspiró aliviado, pero pronto, a medida que Joel seguía leyendo, su ceño se frunció profundamente. La mano que sostenía el papel se tensó, y su respiración se hizo cada vez más agitada mientras pasaba las páginas con enojo. Cuando llegó a la última página, donde estaba mi firma juvenil, sus ojos estaban inyectados de sangre y prácticamente rechinaba los dientes. ¿Un trato? Entonces, todos estos años te quedaste a mi lado, me amaste, solo para pagar el favor de mi abuela. ¿Una transacción? Lo que Joel tenía en sus manos era el contrato que su abuela y yo habíamos firmado años atrás. El contrato describe explícitamente todo lo que había hecho por Joel a lo largo de los años. No fue por amor. Simplemente era para cumplir con cada una de las obligaciones claramente enumeradas en el contrato. Joel miró esas palabras en blanco y negro durante mucho tiempo, con una expresión completamente vacía. Y fue entonces cuando le di el golpe final y devastador con una sonrisa. «Joel, ¿por qué no me preguntas ahora si te amo?» Capítulo 10. Joel salió de la casa, dando un portazo. Todo lo que quedó fue Lucas, sollozando en silencio, agarrando el borde de su camisa y negándose a irse. No lograba entender del todo la discusión entre sus padres. ¿Qué contrato? ¿Qué trato? Pero sí entendió una cosa. Mamá iba a dejar a papá. Iba a dejarlos. Caminó lentamente hacia mí, su carita llena de lágrimas, finalmente libre de la actitud desafiante y arrogante de siempre. Sus ojos estaban llenos de miedo e incertidumbre mientras tomaba mis dedos con cautela. Su voz entrecortada por los sollozos. «Mamá, lo siento. Había pasado tanto tiempo desde que me llamaba mamá, pero ahora,
mientras miraba a Lucas y lo escuchaba decir esa palabra. Todo lo que podía pensar era en aquella tarde lluviosa, cuando me dejó a mí y a mi madre fuera, bajo la lluvia. Ya no podía sentir ninguna ternura por él. De hecho, al mirarlo ahora, lo único que sentía era una ira temblorosa, latente. Lo llevé en mi vientre durante 9 meses, lo di a luz, y se suponía que deberíamos estar conectados, madre e hijo. Pero su corazón solo estaba atado a Joel. Despreciaba a mi madre, despreciaba mi origen. Creía que solo su padre era una persona importante, a pesar de que Joel apenas estaba en casa. Cuando su padre recordaba asistir a algún evento escolar, Lucas se llenaba de alegría, orgulloso, presentando a su padre a todos sus compañeros. Yo nunca recibí ese trato. Sacudí su mano y le dije con desdén, «Mamá, solo soy tu niñera. ¿No es así? A otras niñeras las puedes despedir cuando te enfadas, pero no a mí. Por eso me odiabas y siempre intentabas alejarme. ¿No es así? Pues bien, ahora te estoy dando lo que querías». Lucas negó con la cabeza, tratando de abrazarme mientras fingía no entender. «No, tú eres mi mamá». Lo aparté y lo agarré de los hombros, haciéndolo ponerse derecho. «Lucas, ya no tienes 3 años. Siempre dices que eres un hombre. Así que es hora de que asumas la responsabilidad por lo que has hecho». Llamé al guardaespaldas que siempre se encargaba de Lucas y lo eché de la casa, antes de cerrar la puerta. Recordé lo que Lucas me había dicho por el intercomunicador ese día lluvioso, cuando estaba empapada hasta los huesos. Esbocé una pequeña sonrisa amarga y le susurré, «Tu mamá ya no te quiere, Lucas». Cerré la puerta de golpe. Lucas se lanzó contra la puerta, golpeándola. Sus gritos resonaban por todo el pasillo, pero nadie acudió a consolarlo. Unos días después, Joel me pidió vernos. Había aceptado el divorcio. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego preparé algunas cosas y llegué puntualmente a la cita. Joel llevaba un traje negro a medida, su expresión fría y distante, volviendo a esa apariencia de superioridad inalcanzable. Sobre la mesa estaba el acuerdo de divorcio que había redactado. Solo pedí 50 millones en efectivo. No quería el coche, la casa ni la custodia del niño. Para la fortuna de Joel, esto era prácticamente irme con las manos vacías. Pero no pensaba devolver las acciones de la empresa y las joyas que me había regalado cuando estábamos profundamente enamorados. Después de todo, había pasado 10 años con él. Lo ayudé a sanar y le di un hijo. No iba a irme sin nada. Joel me miraba fríamente mientras firmaba mi nombre en el papel. Cuando empujé el acuerdo hacia él, no se movió. Mantuvo las manos entrelazadas sobre su regazo, sin mostrar intención de actuar. Una sonrisa burlona apareció en los labios de Joel mientras me miraba, prácticamente escupiendo las palabras entre dientes. «Me engañaste. ¿De verdad crees que puedes irte tan fácilmente?» Lo miré por un momento, preguntando con calma, «¿Quieres vengarte?» Joel soltó una risa sarcástica, inclinándose hacia adelante, su tono frío y lleno de desprecio. «¿Crees que lo mereces?» Su mirada recorrió mi rostro y gruñó entre dientes, «¿Quieres huir? Dejarme? Pero no lo permitiré. Me aseguraré de que te quedes a mi lado para siempre. No irás a ninguna parte». Nos quedamos mirándonos en silencio, inmersos en una tensa confrontación. Después de un largo momento, suspiré y saqué un montón de registros médicos de mi bolso. «Estoy embarazada, Joel». Joel se congeló. La máscara helada en su rostro se rompió al instante. Capítulo 11. Joel me arrebató los informes médicos. Sus largos dedos temblaban ligeramente mientras acariciaban suavemente la figura borrosa e irreconocible en la ecografía. Qué extraño, le gustaban los niños, pero cuando nacían, no parecía preocuparse mucho por ellos. Lucas había crecido con más atención del guardaespaldas que de su propio padre. ¿Son todos los hombres así? Ya no importaba. Dije con calma, «Fírmalo, Joel. Tendré al bebé después de que nos divorciemos». Joel levantó la mirada hacia mí, frunciendo el ceño, con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo. Le sostení la mirada y añadí, «¿Viste lo difícil que fue cuando di a luz a Lucas? No me lo hagas más difícil. ¿De acuerdo?» Joel no dijo nada más. Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente tomar el bolígrafo y firmar los papeles del divorcio. Yo tenía todo preparado, y mientras él aún procesaba todo, lo empujé para que finalizáramos el divorcio esa misma tarde. Una vez que los papeles estuvieron en mis manos, sentí una ola de alivio. Finalmente era libre. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Joel sugirió llevarme a casa, pero me negué. Frunció el ceño y dijo, «Ahora estás embarazada. ¿Cómo podrás arreglarla sola? Hay una niñera en casa para cuidarte. Volveré a contratar al nutricionista». Y levanté el certificado de divorcio y lo agité frente a él. Joel miró con cautela mi vientre y se quedó en silencio, pero no pudo evitar preguntar, «Entonces, ¿cuándo volverás?»
Sabía lo que estaba pensando, cómo estaba embarazada. Creía que tenía que ceder a todo lo que yo quisiera por ahora. Una vez que el bebé naciera y todo se estabilizara, asumía que tendría tiempo de sobra para casarse nuevamente y arreglar las cosas. Todavía no creía que realmente nos separaríamos, pero estaba bien. Le daría tiempo para enfrentarse a la realidad. Mi taxi llegó a la acera. Cuando subí al coche, vi a Joel dudar, dividido entre querer detenerme y no saber cómo actuar. Era casi cómico. Siempre me cuidaba cuando estaba embarazada. Intentaba recuperarme cuando me decepcionaba, y solo me devolvía algo después de que ya había sacrificado mucho. Era como si mostrarme amabilidad tuviera que venir con condiciones. Por el bien de mi paz futura, le advertí, mantén a Lucas alejado de mí. No quiero volver a verlo, y tú tampoco. Con eso, le pedí al conductor que arrancara, dejando a Joel de pie con una expresión sombría en su rostro. Clara y yo ya habíamos comprado nuestros boletos. Cuando le conté la buena noticia de mi divorcio, se alegró tanto que inmediatamente abrió una botella de vino tinto para celebrarlo conmigo. Al día siguiente, comenzamos nuestro tour por todo el país. Nos llevamos a Oscar con nosotras para ver las vastas manadas de ganado y ovejas en las praderas de Ulumbuir, el amanecer dorado sobre las montañas nevadas del Tíbet, la primera nevada en la ciudad prohibida y la temporada de lluvias brumosas en Jiangnan. Nos lo pasamos en grande. Oscar, con su fuerte constitución, igual que su madre, no arruinó la diversión ni una sola vez. De hecho, fue la estrella del viaje, siempre lleno de energía y entusiasmo, como si fuera un pequeño ángel enviado del cielo. En los amplios y abiertos vientos de la libertad, sentí que volvía a la vida, siguiendo a mi mejor amiga de años pasados, con su pequeño a cuestas. Viajamos a todos los lugares que alguna vez soñé visitar durante mi juventud. Parecía como si el alma que había estado atrapada en esa cama de hospital a los 17 años finalmente, después de 10 años, hubiera despertado en este preciso momento. Por supuesto, el viaje no fue completamente perfecto. Mi teléfono casi fue bombardeado con llamadas de Joel. No estaba embarazada. Solo fue una mentira para engañarlo. Capítulo 12. Cuando Joel se enteró de la noticia por primera vez, estaba absolutamente furioso. Casi voló hacia mí para confrontarme, pero con una sola frase: ya estamos divorciados. Joel, ¿no puedes dejarme ir? Se detuvo en seco. Joel y Lucas eran similares en muchos aspectos. Ambos se preocupaban profundamente por las apariencias y su orgullo. Si Joel me persiguiera ahora, aferrándose y comportándose de manera irracional, sería indigno de él. Así que Joel dejó de contactarme, tal como en las innumerables guerras frías que habíamos vivido antes. Pero esta vez, no me quedé en casa, luchando con la tristeza, consumida por pensamientos de él, solo para finalmente llamarlo, bajar la cabeza y suplicar por una reconciliación. Esta vez, estaba feliz. Las cargas triviales de la vida familiar ya no me ataban. Abrí mis brazos, abrazando la naturaleza y el nuevo mundo que era mío, y el mundo me devolvió el abrazo con calidez. Ya no quedaba nada que pudiera hacerme sentir tristeza. Un año después, cuando fue el momento de que Oscar empezara la escuela primaria, Clara y yo concluimos nuestro alegre viaje. El día que volví a casa, vi un coche de lujo aparcado abajo. Joel estaba apoyado en el coche, con su largo cuello inclinado hacia atrás, mirando las ventanas de mi apartamento. Se erguía alto e imponente, completamente fuera de lugar en los humildes alrededores, atrayendo miradas curiosas y susurros de los vecinos. Seguí con mi rutina nocturna. Cené, me duché y me puse el pijama. Cuando cayó la noche y me preparé para dormir, miré afuera. Todavía estaba allí, como un pino solitario, bajo las luces tenues de la calle. Con un suspiro, bajé a regañadientes para verlo. Tan pronto como Joel me vio, se irguió, sus ojos recorriendo cada centímetro de mí con avidez. Finalmente, pareció darse cuenta de que en el año que estuve lejos, me había ido muy bien. Había un toque de tristeza en su mirada, pero rápidamente, forzó una sonrisa y dijo: Ellen, vuelve a casa. Este último año, Lucas ha estado portándose mal, no se concentra en la escuela, llora y pregunta por su mamá. Viendo que no me conmovía, la voz de Joel se hizo más baja. La suave brisa de la tarde hacía crujir las hojas, y las viejas farolas proyectaban una tenue luz a su lado. Por fin, dejó de usar a nuestro hijo como excusa y susurró: soy yo. Te he echado de menos. Lo siento. De repente, me eché a reír y le pregunté: has hecho muchas cosas por las que deberías disculparte. ¿Por cuál te estás disculpando? Un destello de esperanza brilló en los ojos de Joel. Él dio un paso adelante y rápidamente dijo: yo nunca te engañé, Ellen, ni física ni emocionalmente. Tú conoces mis problemas. Solo quería ver si todavía te importaba. Lo siento por lo de tu madre, y lo siento por haberte ignorado antes, por haberte hecho sentir triste. Él siguió hablando,
diciendo que en este último año no había pasado un solo día sin pensar en mí. Dijo que había reflexionado seriamente sobre todo, pero esas son cosas que ya no necesito. Le dije, mira, has sobrevivido bien sin mí durante todo este año. Joel, en realidad no me necesitas. Simplemente estás acostumbrado a mi presencia. Solo te cuesta dejarme ir. Los ojos de Joel se llenaron de lágrimas de repente, y él sacudió la cabeza, diciendo que no era cierto. Pero entonces le pregunté, ¿por qué ya no me haces esa pregunta? Capítulo 13. Los labios de Joel temblaban ligeramente, y su expresión mostraba miedo. Apretó los labios, negándose a hablar. Así que suspiré y respondí por él, por supuesto que te amaba. ¿Qué crees que me mantuvo contigo tanto tiempo? Si solo hubiera sido por gratitud. Entonces después de haber dado a luz a Lucas y después de que empezaste a trabajar en la empresa, me habría ido. Joel forzó una sonrisa que parecía más dolorosa que llorar, con lágrimas cayendo mientras intentaba acercarse para abrazarme, pero levanté la mano para detenerlo y di un paso atrás. Calmadamente dije, pero todo eso ya quedó en el pasado. Joel, te he soltado completamente, y es hora de que sigas adelante. Joel no podía dejarlo ir. Me abrazó con fuerza. Sus brazos me apretaban tan fuerte que sentí que mis huesos se romperían. Sus lágrimas no paraban, y seguía murmurando palabras de rechazo. No podía aceptar que ya no lo amaba. Comenzó a suplicarme, desesperadamente buscando en sus recuerdos rastros de nuestro feliz pasado. Pero aún así, con determinación, solté sus manos de mí, lo empujé y me di la vuelta para subir las escaleras. Esa noche, Joel lloró tan fuerte afuera que todo el vecindario no pudo dormir. Al final, alguien llamó a la policía, denunciando por perturbar la paz. Los oficiales vinieron y se lo llevaron. Al día siguiente, Joel volvió al vecindario, con los ojos terriblemente hinchados, y se quedó dormido en su coche. En el tercer día, pasé una entrevista en línea con una gran empresa. Rápidamente empaqué mis cosas y me fui mientras Joel no prestaba atención. Más tarde, Joel vino a mi nueva oficina unas cuantas veces para encontrarme, pero no lo evitaba o le decía duras verdades. Después de tantos años juntos, él sabía cómo herirme, y yo sabía exactamente qué palabras le dolieron en el corazón. Eventualmente, dejó de venir. Entonces recibí una llamada de Clara. Se quejaba con total desdén, diciéndome que Joel, o a veces Lucas, aparecían aleatoriamente en mi antigua casa para quedarse allí. En mi apuro por divorciarme, había olvidado cambiar las cerraduras. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dije, está bien, no te preocupes por eso. Cuando estuvieran listos para soltar, naturalmente dejarían de ir, y hasta que se fueran de mi casa para siempre, yo no volvería. Mi vida había comenzado de nuevo. Esta vez, voy a caminar con pasos firmes hacia adelante, sin mirar atrás.